Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Al anochecer de aquel día, el primero de la semana, estaban los discípulos en una casa con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Y en esto entró Jesús, se puso en medio y les dijo: paz a ustedes. Y diciendo esto, les enseñó las manos y el costado. Y los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. Jesús repitió: paz a ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo. Y dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. A quienes les perdonen los pecados les quedan perdonados, y a quienes se los retengan les quedan retenidos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por estas palabras del Santo Evangelio, el Señor perdone nuestros pecados. Amén. Ven, Espíritu Santo, manda tu luz desde el cielo. Padre amoroso del pobre, dona en tus dones espléndido, luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo. Ven, dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo, tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego, gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz, y enriquécenos. Mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo, lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo, doma el espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero. Reparte tus 7 dones según la fe de tus siervos. Por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito. Salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno. Amén. Mis queridos hermanos y hermanas en el Señor, en esta fiesta de Pentecostés, la liturgia de la palabra nos recuerda una vez más la realidad de la comunidad cristiana antes del acontecimiento de Pentecostés. Una comunidad con miedo, encerrada desde la muerte de Jesús, y que se encuentra en un proceso de comprender el don de la resurrección. Es una comunidad incompleta y herida por el escándalo de Judas, con mucha incertidumbre, con muchos miedos. Y sin embargo, también es una comunidad que, según los Hechos de los Apóstoles, comparte un hogar, una oración, y cuenta con la presencia de la Virgen María y los hermanos de Jesús. Eran conscientes de que algo faltaba en sus vidas y que por eso se reunían, conscientes de que les faltaba a Jesús. Y es ahí donde aún quizás no recuerdan la promesa que Jesús les había dicho antes de su pasión y muerte. Les conviene que me vaya. Si me voy, vendrá sobre ustedes el Paráclito. Vendrá sobre ustedes otro defensor que hará ver cosas mayores, que hará ver cosas nuevas. Por ello, ante la presencia de Jesús resucitado, lo primero que Jesús les comparte es el don de la paz. La paz esté con ustedes. Es lo que no tienen los discípulos. Y la paz es un fruto de los dones del Espíritu Santo. Por eso, mis queridos hermanos, en ese sentido Jesús nos muestra que para poder tener como fruto la paz, se necesita lo que hizo la primera comunidad cristiana, aún en medio de temores,
en medio de tristezas, en medio de incertidumbres, de lo que hemos dicho anteriormente y de lo que vivió la comunidad cristiana, se necesita que para que surja la paz, para que venga el Señor y sople sobre nosotros y nos dé la fuerza del Espíritu Santo, ha de fundarse y alimentarse desde las enseñanzas de los apóstoles, desde la fracción del pan, la Eucaristía y la oración. ¿Para qué se reunían los discípulos aún con miedo, aún tristes, aún desconsolados? Se reunían para las enseñanzas que habían recibido, para celebrar la Eucaristía, para la fracción del pan y para la oración. Y es aquí, queridos hermanos, donde ahora entramos nosotros y vernos nosotros en los apóstoles. Porque nosotros también hemos pasado por momentos de tristeza, nos hemos sentido abandonados, nos hemos sentido desanimados. Preguntémonos, aún en medio de esas circunstancias, ¿busco la comunidad para escuchar la enseñanza de los apóstoles? ¿Busco la comunidad para celebrar la fracción del pan, la Eucaristía? ¿Busco, queridos hermanos, la comunidad para hacer oración entre todos? Y fíjese algo, no un dato, algo muy curioso, porque la enseñanza de los apóstoles, la fracción del pan, la Eucaristía y la oración, podemos encontrarla, queridos hermanos, dentro de la comunidad cristiana. Por eso, queridos hermanos, surgen en nuestra comunidad diversos dones y carismas. Lo que nos decía la segunda carta, la segunda lectura, ¿verdad?, de la carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Pablo, un hombre lleno del Espíritu Santo. ¿Qué dice San Pablo? Hay diversidad de carismas, hay diversidad de ministerios, hay diversidad de actuaciones. Mire, querido hermano y hermana, uno al entrar a la iglesia, uno se da cuenta de los dones y carismas que hay en la iglesia. Hay carismáticos, hay grupos de apostolado, está la Legión de María, está la Cofradía del Santísimo, está la Cofradía de Santa Rita. Hay diversos dones y carismas. Y dice el Señor, pero el Espíritu Santo es uno solo. Por eso, mis queridos hermanos, ¿qué hemos buscado? ¿A dónde hemos ido? Cuando hemos estado como han estado los discípulos, afligidos, tristes, desanimados, decepcionados, ¿a dónde hemos ido? ¿A dónde ha ido mucha gente? Va donde el brujo, va a la licorería, va a una fiesta, porque es que allá yo puedo encontrar paz. No, hermano, allá no vamos a encontrar ninguna paz. Eso es lo que yo he dicho en algunos momentos, el pañito de agua tibia para aliviar las circunstancias, para aliviar el dolor, la tristeza, la preocupación que pueda tener por alguna circunstancia que pueda estar pasando. Pero hermanos y hermanas, ¿qué encontró la primera comunidad cristiana? ¿Qué encuentra una comunidad de creyentes los domingos cuando van a misa? Encuentran la paz del Señor. Encuentran el soplo del Espíritu Santo, que sopla cosas, que nos animan, nos ayudan. Y es ahí cuando uno dice, el Padre me está hablando a mí, la palabra de Dios me cayó como anillo al dedo. Hermanos y hermanas, eso no es casualidad. Eso es que usted se ha dispuesto a reunirse en comunidad, y cuando usted se reúne en comunidad para escuchar la enseñanza de los apóstoles, para celebrar la fracción del pan y para orar juntos en comunidad, usted va a encontrar respuestas. El Espíritu Santo ha soplado sobre usted y en usted
ha llegado los dones, los carismas, y le ha dado Dios la ayuda para resolver toda clase de circunstancias o dificultades que se puedan presentar en la vida. Sin esta experiencia, queridos hermanos, sería imposible vivir la plenitud del Espíritu Santo que nos configura como discípulos del Señor. Sin esta experiencia, queridos hermanos y hermanas, seremos, queridos hermanos, simplemente una campana, como dice el Señor, que resuena. Por eso, esa es mi experiencia. Hoy tenemos que preguntarnos eso. Mi experiencia como discípulo, como cristiano, que ha pasado por un proceso, por dificultades, por problemas, por adversidades. Mi experiencia es que voy a la enseñanza de los apóstoles, voy a la fracción del pan, voy a la oración. He hecho esas cosas, porque si lo hemos hecho, hermanos y hermanas, seguramente hemos encontrado respuestas. Puede que podamos ir a la comunidad, a la iglesia, y a lo mejor no hemos encontrado nada porque nos hemos distraído, porque estamos mirando el reloj, porque estamos viendo que la misa se está extendiendo mucho, porque estamos pensando en lo que dejé allá en mi casa, lo que tengo que hacer esta semana, cuando no me he abandonado en el Señor, cuando no he confiado en el soplo del Espíritu Santo. Hermanos y hermanas, para que podamos entender este mensaje de hoy, ir a la iglesia en las circunstancias que podamos estar viviendo, es voy para ver qué me sopla el Espíritu Santo. Yo creo que eso es muy claro y creo que eso lo entendemos perfectamente. Voy a ver qué me sopla el Espíritu Santo. ¿Qué sopló sobre el Espíritu Jesús sobre los apóstoles? Sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo, recíbanlo. ¿Para qué lo van a recibir? Para que entiendan, para que se dejen guiar por la sabiduría del Espíritu Santo, por el entendimiento, por el don de consejo, de fortaleza, por el don de piedad, por el don de temor al Señor. Y así, queridos hermanos, es como vamos a vivir y vamos a escuchar lo que tenemos que hacer, cómo tenemos que hacerlo, lo que tenemos que decir, lo que tenemos que callar. Eso nos lo va a enseñar el Espíritu Santo. ¿Dónde nos lo va a enseñar el Espíritu Santo? Nos lo va a enseñar en una iglesia que llaman iglesia pentecostal. Porque vino por segunda vez el Espíritu Santo. El Espíritu Santo ya vino, hermanos. Y vino el día de Pentecostés con los apóstoles. Y de allí la iglesia se extendió. Y para muestra les tenemos la primera lectura. Dice la primera lectura que estaban todos estupefactos y admirados diciendo, ¿no son galileos todos estos que están hablando? Entonces, ¿cómo es que cada uno de nosotros los oímos hablar en nuestra lengua nativa? Y miren ustedes las lenguas que habían ahí, ¿no? Es decir, los idiomas, que es una muestra de que el Espíritu Santo no solamente sopló para 12, 13 con la Virgencita y para el grupo de testigos, de discípulos. El Espíritu Santo sopló para todo el mundo. Miren lo que dice la lectura. Entre nosotros hay pardos, medos, elamitas, habitantes de Mesopotamia, de Judea, Capadocia, el Ponto, Asia, de Frigia, de Panfilia, de Egipto y de la zona de Libia que limita con Cirene. Todos estos hablaban una lengua distinta. Entonces, ¿para qué vino el Espíritu Santo? Para solamente los elegidos. No, para aquellos que abren su corazón, que buscan la comunidad para escuchar la enseñanza de los apóstoles, para celebrar la fracción del pan, para orar juntos. Padre, eso es lo que hacen los hermanos separados, eso no lo hacen ellos. Eso hay que tenerlo claro. Hacen una obra de teatro, pero ellos no creen en que el vino se convierte en el cuerpo, en la sangre de Cristo.
Ellos no creen que el pan se convierte en el cuerpo y la sangre de Cristo. ¿Cómo se convierte el pan y el vino en cuerpo, sangre, alma y divinidad de Jesucristo? Por la efusión del Espíritu Santo. Ellos ni siquiera cuando hacen la obra de teatro, no lo hacen ni siquiera con vino, lo han hecho con refresco. Entonces, queridos hermanos, ¿qué ha soplado sobre nosotros el Espíritu Santo? El Espíritu Santo, en Él, como en los discípulos, hemos sido sanados, hemos sido reconciliados. Entre los discípulos había, ¿verdad?, quizás diferencias después de todo lo que pasó, pero en el Espíritu Santo fueron sanados y reconciliados. Debemos comprender que el Espíritu, el que nos llama a relacionarnos como hermanos, así como lo hace el misterio de Dios unitrino, que conforman una comunidad de vida y amor, lo que hace el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Conforman una comunidad de amor, de vida. Esa es la comunidad que tenemos que conformar entre nosotros. La comunidad que conformó los apóstoles, aun cuando tuvieron diferencias, lo reflexionamos y lo meditamos estos días de la Pascua, ¿no? La discusión que tuvo Pablo con Bernabé, y fueron a hablarla en comunidad con los hermanos, con los apóstoles, y llegaron a un acuerdo en donde nadie perdió, todos ganaron, donde la iglesia no se quebró, la iglesia más se consolidó, aún en medio de diferencias. Este es el mensaje de Pablo precisamente a la comunidad de los Corintios, que nos invita a ser un único cuerpo. Ese es el sueño de Jesús. Cuando estaban todos reunidos, pues les sopló el Espíritu Santo y ahí no faltó nadie, estaban todos presentes. Cuando, miren ustedes, hermanos, ¿quién es el que a veces divide la iglesia? Sí, la divide el pecado, pero muchas veces la quieren dividir, son aquellos que no viven de la enseñanza de los apóstoles, de la fracción del pan y de la oración en comunidad. Los que no viven esta experiencia, queridos hermanos, son los que dividen. Por eso debemos vivir con fe esa experiencia. Y así, queridos hermanos, miren lo que nos decía San Pablo. Nos invita a ser un solo cuerpo, con un solo corazón y una sola alma. Eso es lo que tiene que ser la iglesia. A ver, ¿la iglesia de hoy es así? Y sí lo es, queridos hermanos, que muchas veces en nosotros hay esa diferencia. Nos distanciamos. ¿Pero por qué nos distanciamos? Nos distanciamos o por nuestra manera de pensar o nos distanciamos por las diferencias de los otros. ¿Y qué nos enseñó Jesús? ¿Qué sopló sobre nosotros Jesús en el día del bautismo, en el día de la confirmación? El Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que movidos por Él vivamos de sus enseñanzas, vivamos de la Eucaristía y vivamos de la oración. Entonces, esa espiritualidad bíblica, el centro de la inteligencia, no para juzgar, sino para discernir la manera cómo nos relacionamos con Dios y con nosotros mismos. Ahí tenemos que revisarnos como iglesia. Por ello, el peligro del cual debemos estar siempre atentos es el de la división y el individualismo. Hermano y hermana, lo que usted haga o deje de hacer puede perjudicar a la comunidad. La puede fortalecer si lo haces bien, si vive como los apóstoles o si vivimos como los apóstoles, pero también la puede dividir, ya que nuestras decisiones personales pueden afectar a otros. ¿Cómo son mis decisiones? ¿Las tomo guiadas por la enseñanza de los apóstoles, por la Eucaristía, por la oración? ¿O son decisiones que tomo la carrera y no pienso en las consecuencias,
en que puede afectar a los demás y luego seguramente me va a afectar a mí, te va a afectar a ti por no tomar decisiones de acuerdo con la acción del Espíritu Santo, con lo que el Espíritu Santo puede inspirarnos. Los dones, queridos hermanos, se nos han dado por medio del Espíritu Santo que son para configurar la unidad y el bienestar de todos. Para eso son los dones, para la unidad de la iglesia. Y la unidad de la iglesia, queridos hermanos, se consolida con la comunión. Porque es que yo puedo quedar un grupito, pero si yo no estoy en comunión con la iglesia, con el Papa, con el obispo, con el párroco, con el sacerdote de la comunidad, que también debe estar en comunión con todos, entonces, queridos hermanos, ahí no hay ningún Espíritu Santo. Si estos dones son puestos al servicio de la comunidad, bajo la obediencia, si no son para el servicio de la comunidad, se van a tornar estériles y se van a volver contra nosotros mismos. En este día de Pentecostés, queridos hermanos, pidámosle al Señor que nos mantenga en su iglesia, que nos mantenga en la enseñanza de los apóstoles, en la Eucaristía, en la oración, que tengamos comunión con el Papa, el obispo, con los sacerdotes, que no vivamos según nuestros criterios. Qué triste es que de una comunidad se tengan que ir personas porque no le dejaron hacer lo que querían. Qué triste es que se vaya gente así por eso y no quieran vivir en comunión. Que el Señor nos asista, nos ayude, para que no seamos de los que dividen, seamos de los que sumen, de los que unan, y ayudemos a quienes dividen para que unan como nosotros. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.